Bienvenidos a la presentación y demo sobre vMotion 5.1 o Shared Nothing vMotion. La tecnología de vMotion para mí ha sido el desarrollo más innovador que ha aportado VMware al data center. Antes de vMotion, los sistemas operativos y las aplicaciones tenían una naturaleza estática. Sin esta tecnología no sería posible el cloud computing, por ejemplo. En esta tabla se muestra la evolución de vMotion. Hasta la versión 5.0 podíamos migrar de data store o de host, pero no simultáneamente. En la versión 5.1, en cambio, podemos migrar ambas cosas a la vez. Hay que reconocer que es la primera vez en la evolución de esta tecnología que otros fabricantes han ofrecido este feature antes de que lo haga VMware, y pareciera como si no hubiera habido tiempo de aprovecharlo en otros sistemas como DRS en la versión 5.1. Supongo que en las próximas versiones lo veremos integrado. En vSphere 5.1 puede haber muchos escenarios de migraciones. Por ejemplo, puede tratarse de una migración de Data Store solamente, es decir, un Storage vMotion, o puede tratarse de un vMotion 5.1 con Share Nothing, es decir, sin storage compartido. En cualquiera de estos dos casos, los archivos deben copiarse desde su origen hasta el destino. En este proceso llamado Data Path, pueden a su vez existir múltiples escenarios. Este diagrama analiza los más comunes. Puede tratarse de Storage vMotion en el mismo host. Eso significa que el servidor tiene acceso al Data Store de origen y de destino, y por lo tanto puede utilizar un método sincrónico de copia de bloques, tal como veremos en la siguiente animación. O puede ser que el servidor de origen no tenga acceso al Data Store de destino, es decir, un Shared Nothing vMotion, por lo que deberá utilizar la red de nivel 3 como mecanismo de transporte, y por lo tanto un método asincrónico, ya que el servidor de destino puede estar situado muy lejos, lo que significa retardos significativos. Si el servidor de origen tiene acceso al Data Store de destino, entonces puede ocurrir que la cabina de discos soporte vSphere Storage APIs Array Integration o VAI, en cuyo caso los hosts pueden valerse de las primitivas que ofrezca la cabina para acelerar el proceso de transferencia y descargar al host de procesar la copia bloque a bloque, cosa que deberán hacer en el caso de que la cabina no soporte VAI utilizando la SAN como mecanismo de transporte. En esta animación podemos ver cómo se lleva a cabo el método sincrónico. La migración ocurre dentro del mismo host, entre distintos data stores. Se ejecutan dos procesos en paralelo. El primer proceso es una copia masiva de bloques desde el origen hasta el destino, o bulk copy. El segundo proceso solo se ejecuta en el caso de que alguno de los bloques que haya sido copiado sea modificado. Este proceso no sincroniza aquellos bloques que todavía no hayan sido copiados por la copia masiva. Preste atención a la siguiente animación. Comienza el proceso de copia masiva bloque a bloque desde el origen hasta el destino. Supongamos que después de haber migrado n bloques, el sistema operativo guest modifica ciertos bloques que ya fueron copiados y algunos que todavía no lo han sido. En ese momento, el proceso de copia sincrónica o block mirror sincroniza los bloques modificados, mientras el proceso de copia masiva continúa copiando el resto de los bloques. Una vez que los bloques modificados han sido sincronizados, el proceso de copia síncrona desaparece y continúa el proceso de copia masiva. Aquellos bloques modificados y no sincronizados serán oportunamente copiados por el proceso de bulk copy. Una vez terminado el proceso de migración, el servidor genera una segunda instancia de la Virtual Machine en el mismo servidor a partir de los archivos en el Data Store de destino y elimina la primera instancia y borra los archivos en el Data Store origen. Si el servidor de origen no tiene acceso al Data Store de destino, entonces un proceso similar se lleva a cabo a través de la LAN. En este caso, el proceso tiene que ser asíncrono porque la LAN puede tener demoras o pérdida de paquetes. Para este propósito se utilizan buffers de transmisión y de recepción y un mecanismo de acknowledge.
Por cada bloque transmitido desde el origen, el servidor de destino debe confirmar que lo ha recibido. Preste atención a la siguiente animación. Primero comienza el proceso de copia masiva. Supongamos que después de varios bloques, la Virtual Machine modifica una serie de bloques que ya habían sido copiados. El mecanismo de block mirroring debe sincronizar el contenido de los bloques en el destino. El proceso es similar al escenario anterior, la diferencia es que en este caso se requiere un mecanismo de buffering y de acknowledge por tratarse de una replicación asíncrona. La siguiente animación muestra el proceso simplificado de vMotion que consiste en migrar la Virtual Machine y el Virtual Machine Monitoring de la memoria de un servidor al otro. A diferencia de la migración de los archivos, este proceso se lleva a cabo de manera iterativa, creando sucesivos deltas a medida que las páginas de memoria del proceso original van cambiando de contenido debido a que la Virtual Machine sigue trabajando durante la migración. Debe tener en cuenta que, en el caso de tratarse de un vMotion Shared Nothing, el proceso se ejecuta concurrentemente al proceso de copia de los archivos desde el Data Store de origen al destino. Ambos procesos compiten por el uso de la red de vMotion. Este es el motivo por el que el proceso tarda más que si se tratara de simplemente una migración a nivel de memoria. El proceso comienza con una copia masiva de las páginas de memoria que ocupa la Virtual Machine. A partir de ese momento se crea un delta donde se almacenan provisoriamente aquellas páginas que modifiquen su contenido durante la copia. Una vez finalizada la copia masiva, se integran las páginas modificadas al proceso en el destino. El proceso de integración llevará un tiempo menor al de la copia masiva porque es poco probable que todas las páginas hayan cambiado su contenido, pero todavía puede tardar mucho tiempo como para llevar a cabo una consolidación completa. Por eso es que el proceso se repite hasta que la cantidad de páginas a consolidar sea lo suficientemente pequeña. En esta animación vemos 3 iteraciones. La última iteración es lo suficientemente pequeña como para que el proceso termine la consolidación en el host de destino. Se lleva a cabo entonces un proceso de quiesce, es decir, una suspensión de todas las actividades de la Virtual Machine. En ese momento se procede a integrar el último delta, a activar la máquina virtual en el host de destino, a eliminar el proceso de la Virtual Machine en el host de origen y recuperar la memoria ocupada. Inmediatamente después de migrar la Virtual Machine, el host de destino genera un reverse ARP para que todos los switches físicos actualicen sus tablas de MAC address y lo asocien con el puerto al que está conectado el host de destino. A continuación veremos una demo donde demostraremos el mecanismo de vMotion 5.1 o Shared Nothing. Lo primero que debemos saber sobre esta migración es que no está disponible a través del vSphere Client, solo está disponible mediante el Web Client. Veamos qué ocurre si intentamos utilizar el vSphere Client para realizarlo. Como podemos apreciar, la opción de migración concurrente no está disponible mediante el asistente. Tampoco lo está el método de drag and drop. Utilizaremos ahora el Web Client. Comenzaremos seleccionando la máquina virtual a migrar en el inventario. En el menú contextual seleccionamos la opción Migrate, dado que la opción de drag and drop no está disponible en el Web Client. En el asistente seleccionamos la opción de migrar ambos, host y data store, en forma simultánea. A continuación seleccionamos el host de destino y luego el data store local a dicho host. Seleccionaremos el mecanismo de vMotion más rápido, con reserva de CPU. A continuación monitorizamos el proceso mediante el Web Client.
Tenga en cuenta que el siguiente proceso ha sido abreviado. El proceso también se puede monitorizar mediante el vSphere Client. Verificamos un ping que hemos dejado corriendo en la Virtual Machine y vemos que ha perdido 2 pings durante el proceso, aunque no son consecutivos. Una vez finalizada la migración, podemos ver los detalles del evento de la realocación tal como muestra la animación. Observe que se ven claramente la tarea de migración del host versus la tarea de migración del data store. Esperamos que esta presentación haya sido de su interés.